partir con un resumen de la segunda parte, que son los alienígenas y la historia. No sé si se acuerdan más o menos de lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada hablamos sobre las pirámides. Nos preguntamos si las pirámides fueron hechas por extraterrestres. Hablamos sobre los Moai de Isla de Pascua. Y finalmente el arte medieval, que si muestra algunas pinturas extraterrestres o no. Concluimos que las pirámides efectivamente habían sido hechas por las personas que vivían ahí. Mostramos los métodos constructivos de las pirámides, también de los Moais. Y también vimos algunos ejemplos sobre sobre el arte, que en muchos documentales se muestra como que si fueran extraterrestres. Y de hecho aquí en esta presentación vemos una de las pinturas que normalmente se presentan como tales. Eso todo lo revisamos la semana pasada. Y concluimos finalmente que estas interpretaciones corresponden más bien a un desconocimiento o una mala intención de las personas que hacen estas aseveraciones, estas afirmaciones, y que relacionan principalmente el fenómeno ovni con obras religiosas o con grandes monumentos históricos, y no tomando en cuenta las investigaciones hechas por los arqueólogos o los egiptólogos, dependiendo del caso. La semana pasada quedamos con una pregunta. Algunos había una discusión de que si esto lo hacían porque estaban honestamente engañados o lo hacían porque de verdad querían engañar al público de alguna forma. No sé qué opinan ustedes. No sé si tienen alguna opinión para discutir esto. Vamos a partir con cada uno de los integrantes más famosos. No sé qué opinan. Anita, ¿tú qué opinas? Sobre qué piensan? ¿Tú piensas que son personas que están honestamente equivocadas, por así decirlo? Claro, a mí me cuesta mucho pensar que alguien a propósito divulgue, una mentira. Yo sé, por ejemplo, que existe ese tema de Pie Grande que nunca fue y que empezó por una broma y todo lo demás. Pero este tema de engañar a la humanidad completa, además que se han visto muchas cosas. Claro. Entonces yo creo que si esas cosas que se vieron son un engaño, no creo que sea un engaño de parte de las personas que las ven, sino que a lo mejor hay algo atrás de eso. ¿Ah? Vamos a ir viendo, vamos a ir discutiendo y profundizando sobre este tema, y vamos a ir viendo cada uno de los personajes o personas que aparecen normalmente en estos documentales de alienígenas ancestrales. No sé si alguno de ustedes han visto antes este programa de alienígenas ancestrales en el History Channel. ¿Sí? ¿Conoces a esa persona que está ahí? ¿Lo reconocen? ¿Sí? Ese señor que está ahí se llama... El señor Giorgio... Tiene un nombre bien complicado. Giorgio Tsoukalos. Es bien complicado su nombre. Él tiene descendencia griega. O ascendencia griega. Él es un licenciado en deporte que estudió en Nueva York. Él fue promotor durante mucho tiempo de físico-culturismo y hoy es el director del Centro de Investigaciones Alienígenas del señor Erich von Däniken. Ese es el último cargo que tiene este señor. Y este señor se dedica a la promoción de este tipo de pensamiento, como los que hablábamos ayer, que son básicamente están basados, valga la redundancia, en el pensamiento del señor Erich von Däniken. No sé si algunos ubican al señor Erich von Däniken. ¿Les suena? Bueno, este señor es suizo de nacionalidad. Él habla alemán. Y él es muy famoso por un libro que se llama Recuerdos del Futuro, o Chariot of the Gods, o las carroas de los dioses, los carruajes de los dioses. No sé cómo pero lo encontré en español, lo tradujeron como
Recuerdos del futuro. Este libro fue puesto en las librerías por primera vez el año 1968. Bueno, este señor Erich von Däniken dejó la escuela a los 19 años. Y después de eso se dedicó a ser aprendiz de hotelero en su país natal. Tuvo una discusión con las personas con que trabajaba y decidió irse a Egipto. En Egipto también tuvo algunos problemas de tipo legal, aparentemente estuvo preso, y así que decidió volver de Egipto a Suiza y se dedicó a ser gerente de un hotel en Davos. Esas son la carrera de este señor Erich von Däniken. Este señor en 1968 fue arrestado por fraude, por falsificación de registros contables del hotel que operaba, el hotel que gerenciaba, fue denunciado por fraude. Él dice que utilizó este dinero para poder viajar por el mundo y darse la gran vida. Además de viajar por el mundo, tuvo unas buenas vacaciones. Pasó por todos los lugares que conocemos en los libros de este señor. Egipto, Perú, Isla de Pascua, México, India. Entonces, un señor que pudo, a través de esos créditos y falsificación de documentos contables, pudo viajar por el mundo y juntar material para escribir el libro. El libro que se llamaba en español Recuerdos del Futuro. Y después fue condenado 2 años después por malversación de fondos, fraude y falsificación. Fue sentenciado a 3 años y medio, más una multa relativamente importante. Por suerte, este caballero tuvo un éxito increíble con la venta del libro Recuerdos del Futuro, que está acá. Esa es la tapa del libro en español. Este fue uno de los libros más famosos que hablaban sobre el tema. De hecho, a partir de este libro, esto surgió a la cultura pop. Todo el tema de los extraterrestres, de las culturas ancestrales, como si las culturas ancestrales hubieran sido visitadas por extraterrestres y que ellos les entregaron esta información. ¿Y de qué trata este libro? Básicamente habla de la existencia de los OPARTs. No sé si alguien ha escuchado sobre este término, OPARTs. ¿Alguien ha escuchado este término? OPARTs le llaman a los objetos que están fuera de tiempo. Por ejemplo, si alguien encontrara un reloj en una tumba del año menos 3000, o antes de 3000 antes de Cristo, Dios, le digo al menos 3000 antes de Cristo, sería un objeto que no tendría ninguna relación con el tiempo en el que está descubierto. Eso sería un OPART. Entonces muestra una serie de OPART, entre los cuales da nombre a las pirámides, los Moais, el mapa de Piri Reis. No sé si lo conocen o han escuchado alguna vez del mapa de Piri Reis. No quise hablar mucho del mapa de Piri Reis, pero es un mapa básicamente que muestra parte del continente africano y parte del continente americano, Sudamérica específicamente, y que dicen que es un mapa que está hecho, que es muy perfecto para su tiempo. Fue hecho como el año 1500 y algo, cuando recién empezaban las expediciones a América. Pero efectivamente no quería hablar sobre el mapa propiamente tal, pero se demuestra, así como demostré la clase pasada, hablamos de distintos objetos, que en verdad no es tan preciso como ellos, como decían, como dicen estas personas, y corresponde a un mapa normal simplemente. Y más bien corresponde a creencias preconcebidas de las personas que creen ver tanta perfección en ese mapa. Y las líneas de Nazca en Perú. No sé si conocen las líneas, han oído hablar de las líneas de Nazca en Perú. Y relaciona finalmente la visión de Ezequiel, que la discutimos la semana pasada,
con la visita extraterrestre, así como las leyes dadas a Moisés y la destrucción de Sodoma y Gomorra, relacionándolas con una bomba atómica. No sé si han escuchado sobre esa teoría de la destrucción atómica de Sodoma y Gomorra. De eso básicamente trata el libro. Este es como una especie de resumen muy corto. Bueno, aquí empezamos a hablar sobre los orígenes y de dónde vienen las ideas de este libro que veíamos recién cuando se hizo tan famoso. La fuente más directa, hay un investigador que se llama Jason Colavito, que le investiga, Jason Colavito. Después el video va a tener abajo en la descripción de todos ¿cómo se llama? Los blogs o ¿cómo se llama esto? La referencia de dónde sale la información. La mayoría de la información que estoy poniendo acá es Wikipedia. No estoy poniendo cosas muy extraordinarias. Volver sobre los orígenes de este libro del que hablábamos, que era se me olvida el nombre en español, Recuerdos del Futuro, o La Carroza de los Dioses, serían la traducción más cercana al título en inglés. Y la fuente más cercana corresponde a un libro que se llama El Despertar de los Brujos. No sé, ya le empieza a sonar como algo sospechoso, ¿no? Por el solo título que tiene este libro. Bueno, ¿de qué se trata más o menos este libro? Este es un libro que lo hicieron los señores Bergier y Pauwels. No sé si estoy pronunciando bien los nombres de los autores, lo pueden ver ahí en la tapa del libro. Y estos señores en su libro se cuestionaban el origen de las pirámides, hablaban también del mapa de Piri Reis, entre otros puntos muy similares a lo que habla el señor Erich von Däniken en su libro Recuerdos del Futuro. ¿Lo dije bien? Sí. Y corresponde a una mezcla de teorías conspirativas, habla de profecías antiguas, razas gigantes que gobernaron el mundo, orígenes de las líneas de Nazca, de nuevo, y el origen esotérico del nazismo. Eso es lo que trata básicamente este libro. Todo visto desde un punto de vista un poco más bien metafísico, por el título que está ahí, Despertar de los Brujos. El señor Erich von Däniken fue obligado después de un juicio a hacerle referencia a este libro, en el libro de la Carroza de los Dioses o Recuerdos del Futuro. ¿Ya? O sea, el señor Erich von Däniken efectivamente tuvo contactos con este libro, aunque él lo negaba. Bueno, no sé si conocen al señor Lovecraft. El señor Lovecraft es un famoso autor de novelas de ciencia ficción. Las ideas, estamos haciendo como un recuento para atrás, no sé si se dan cuenta bien el origen del origen del origen. Estos señores, Bergen y Pauwels, eran fanáticos del señor Lovecraft, este señor que está acá. Este señor fue un escritor estadounidense, autor de varias novelas de terror y ciencia ficción principalmente. Él creó el mito de Cthulhu, y donde sugiere en este libro que seres extraterrestres llegaron a la Tierra en un pasado distante. No sé si les suena familiar la idea. Y que eran los responsables de las obras megalíticas que teníamos hoy en la humanidad, que fueron hechas en la antigüedad y que inspiraron a las primeras mitologías de la antigüedad. Pero todo en un marco de la ciencia ficción y la novela. A eso se dedicaba este señor Lovecraft. Los señores Pauwels y Bergier fueron un poquito más allá y presentaron su libro como algo no ficticio, como algo real. ¿Ya?
Entonces los seres de las novelas de este señor Lovecraft dice que llegaron a la Tierra en un pasado distante para poder entregar civilización a esta Tierra. Estos seres eran monstruosos. ¿Alguien la ha leído alguna vez Lovecraft? ¿Acá de los presentes? ¿Sí? Pablo ha leído Lovecraft. Él hablaba de seres monstruosos que eran más bien temidos como dioses. Eran todos estos seres extraterrestres que eran mitad extraterrestre, físico, y mitad míticos. Todo contado como una narrativa, como si fuera una historia antigua. Entonces, lo cual, y contado de una forma muy barroca. Esa es más o menos la estructura que sigue el señor Lovecraft. Y estamos en el año 1890-1937, que fue el año que murió, y la mayoría de sus obras fueron después de 1900. Se sabe que Lovecraft tuvo contacto con la teosofía. La teosofía es una doctrina que inventó, o que descubrió, o que desarrolló la señora Helena Blavatsky, por ahí hacia fines del siglo, más bien mediados del siglo, ese es el XIX, sí, siglo XIX. Y esta señora fue una escritora ocultista rusa, fundadora de la Sociedad Teosófica, como ya dije, y esta señora era clarividente y medium. Una señora bastante dotada de atribución. Sus escritos incluyen afirmaciones que han sido interpretadas con clave racista, antisemita, que sirvieron directamente de inspiración a los ideólogos nazis. Y la teosofía es una creencia que se basa en el espiritismo y en religiones orientales, principalmente. El libro más importante que escribió, que vendría siendo como la Biblia para la teosofía, es un libro que se llama La Doctrina Secreta, que es que toma dentro de los distintos temas, es un libro bastante complicado de leer. Dentro de los distintos temas que toma este libro, hay una especulación sobre la vida en otros planetas, hecha por los griegos. Se me olvidó poner esa diapositiva, ahora me acordé. Los griegos fueron los primeros que pensaron en la vida extraterrestre. No tengo los nombres, pero después se los informo. Entonces ella toma esta especulación hecha por los griegos y creía en seres espirituales que vivían nada menos que en la luna y que contribuyeron al desarrollo espiritual humano. Por supuesto que nosotros estamos en el siglo XXI, ya han habido viajes a la luna y sabemos que en la luna no hay nada. Pero está a mediados del siglo XIX, decir que habían seres en la luna no era tan descabellado. Todo va con el desarrollo de la ciencia, este tipo de ideas. Para ella, toda intervención alienígena era más bien un eslabón para construir la historia de la evolución espiritual de los seres humanos, que partía desde el origen de la raza humana hasta que terminaba en los seres arios que vivían en Lemuria o Hiperbórea y la Atlántida. Esa es la base más o menos de cuál era el pensamiento en qué pensaba cuando le decían vida extraterrestre a la señora Blavatsky. Ella pensaba en que estaba pensando en seres espirituales de otros planetas. La próxima clase vamos a ver algunos ejemplos sobre esto. Otro señor que también desarrolló una visión similar a la de Blavatsky fue el señor Scott Elliot, también perteneciente a la teosofía, y expandió el conocimiento de estos seres que eran medio divinos y espirituales, y estos señores que vivían, pero él creía en seres que vivían en Venus. Y escribió un libro que se llama El libro perdido de Lemuria, en el año 1904. Y este señor, muy similar a los seres que vivían en la luna, de la señora Blavatsky, creía en seres que vivían en Venus. Y estos señores evolucionaron
hasta un estado divino, porque ahora no hay vida en Venus, y llegaron a la Tierra para enseñar a los habitantes de Lemuria, otro continente perdido. Esto es muy característico en este tipo de creencias, que hubo alguna vez un continente, que entregaron conocimientos secretos, que el continente desapareció, luego no queda ningún rastro. ¿No es cierto? Entonces es muy conveniente hacer ese tipo de hipótesis históricas. Y especialmente en un tiempo donde la ciencia arqueológica no estaba tan desarrollada, donde era más bien especulativa. Entonces los seres de la Luna y de Venus no eran vistos como seres extraterrestres, en un sentido moderno. O sea, cuando hablamos de seres extraterrestres, o hablamos en la primera clase, que eran seres vistos como seres biológicos, seres de carne o seres robóticos, no vistos como seres espirituales que vivían en la Luna o que vivían en Venus y que venían a presentarse de alguna forma en la Tierra, o a encarnarse en los seres que vivían en la Tierra. Ellos tenían una idea más bien muy diferente de cómo eran estos seres divinos. Estas fueron las ideas que tomó el señor Lovecraft, llevó a sus novelas de terror. Después estas novelas de terror pasaron a ser tomadas por estos señores autores del libro del Despertar de los Brujos, y para finalmente ser usados por este señor von Däniken. Entonces vemos que de dónde más o menos este es el origen de estas teorías, que se basan principalmente en ciencia ficción y ocultismo, una mezcla de estas dos cosas. ¿Ya? La señora Blavatsky dijo que hay una historia paralela entre Blavatsky y el señor von Däniken, que me gustaría como contarles la historia, si es que puedo contárselas bien. La señora Blavatsky contaba en su expedición al Tíbet en el año 1800 y algo, encontró una hermandad secreta en medio del Tíbet que le mostró unos pergaminos o papiros o algún texto antiguo que revelaba un conocimiento místico de los primeros habitantes de la Tierra, de estos habitantes místicos que de una serie de razas que van evolucionando en el planeta, que la última de ellas es la raza aria. Eso es lo que creía ella. La última de estas grandes razas es la raza aria, que vivió en la Atlántida y después que se hundió salieron a educar a las personas que quedaban en la Tierra común y corriente, por así decirlo. ¿Alguien ha leído el libro de El Señor de los Anillos? ¿Sí? ¿El Númenor le suena? ¿Númenor? La isla de Númenor. La isla de Númenor es un continente perdido que también se hunde en este universo del Señor de los Anillos, se hunde, y estos señores de Númenor van después a Tierra Media y fundan estos grandes reinos que son los que después vemos en la película de los seres de los seres de los anillos, del Señor de los Anillos, ¿no es cierto? Es un paralelo, son historias muy similares que se van repitiendo que vemos en distintas. Claro, esta señora la hablaba como si fuera verdad, pero el autor del Señor de los Anillos, el señor Tolkien, hablaba como una fantasía, ¿no es cierto? Así como el señor Lovecraft. Bueno, la señora Blavatsky en este viaje al Tíbet encontró estos textos que venían muy, muy antiguos, como les contaba, y finalmente los presentó dentro de su libro La Doctrina Secreta. Y estos textos tenían ese nombre bien extraño, que se llama Stanzas of Sian. Eso era el nombre que tenían los textos originales y que después las tradujo como La Doctrina Secreta. Bueno, el señor von Däniken, ¿qué año fue? El año 1972 escribió un libro que se llama The Gold of the Gods, que sería como el oro de los dioses. Este señor dijo que viajó a Ecuador, a una cueva que se llama la Cueva de los Tallos, que
Aquí vemos una expedición que se hizo el año 76, donde aparecen dentro de esta cueva. Y él dice que encontró unas placas o una biblioteca que era metálica, unas placas de metal, que podían ser de oro, por ejemplo, en el cual se encontraba conocimiento antiguo, muy similar a la historia que contaba la señora Blavatsky. Por eso hice ese paralelo. Y el señor... voy a explicar esa foto más tarde. Y el señor en su libro dice que personalmente fue a estas cuevas, donde estaban estas placas con este texto antiguo, y aseguraba que esta cueva tenía una particularidad de que parecía construida con ángulos rectos perfectos, como si fuera cortada con láser. Era algo que estaba hecho de una tecnología increíble. Bueno, años después, un par de años después, tuvo que decir que efectivamente él no fue, debido a que el señor Juan Morix, que es el descubridor de estas placas, que por lo demás no son consideradas por la arqueología moderna como verdaderas, dijo que él nunca había guiado al señor von Däniken hacia Ecuador. Entonces el señor von Däniken tuvo que decir que en verdad él nunca había ido a Ecuador. Entonces se iba desmintiendo. El año 76, un señor llamado Stanley Hall hizo una expedición. Y con ese señor que está acá, Stanley Hall, que es un expedicionario, por así decirlo. Y este señor él le creía al señor von Däniken y quiso hacer una expedición científica, ese era su propósito, a las cuevas de los Tallos, en Ecuador. Entonces tomó a nada más que nada menos que Neil Armstrong. Este señor que está acá al lado es el señor Neil Armstrong. El señor que puso el primer pie sobre la luna. Entonces él fue invitado a esta expedición de corte científico. Y las conclusiones fueron las siguientes. Que en la cueva que fueron no había tal biblioteca de metálica, como lo decía el señor von Däniken en su libro, ni que y la conclusión final de este grupo expedicionario fue que la cueva era una formación natural, que nunca se había hecho, no tenía ningún ángulo recto, como decía el señor von Däniken. Entonces ahí ya vienen, le hicieron un gran desmentido a este señor, ¿no es cierto? Que se publicaba en ese tiempo ya, en el año 72, este señor ya era grito y plata. Él ha publicado más de 25 libros en toda su vida. Y los titulares decían, después de esta expedición, de que se demostró que en verdad la cueva de los Tallos no era lo que decía en su libro, decía: el charlatán se hizo tonto solo. Después decía: Däniken desenmascarado. Era otro de los titulares que salían después que mostraron este documental. Este es un documental que lo pueden encontrar. Buscan Cueva de los Tallos y pueden encontrar este documental. ¿Ya? No quise traer un pedazo del documental porque no tuve tiempo para buscar. Solo me encontré con esta foto y puse: voy a poner la foto, es más corto que editar un video. Entonces, después de esto, el señor von Däniken se puso como gato contra espalda, ¿cómo se llama? Gato de espalda, un poquito, a decir que en verdad él tuvo que decir que nunca había ido porque el gobierno del Ecuador lo amenazaba de muerte. Entonces, empezó a inventar una serie de historias, ¿ya? Bueno, como le contaba, había tenido un juicio en Suecia. El psicólogo que lo entrevistó en el juicio dijo que tenía rasgos psicopáticos y era un mentiroso crónico. Y de hecho el señor Hall, este señor que está acá, murió el año 2008. Antes de su muerte dio las coordenadas exactas donde estaba la cueva. Entonces el señor Jason Colavito, que el investigador,
de lo que estaba presentando. Hace una invitación al final, si quieren, si el señor von Däniken dice que eso puede tapar la boca a muchos arqueólogos modernos, que vayan y que demuestren. Ahí están las coordenadas. Por supuesto, del año 2008 no ha pasado nada. Entonces las conclusiones de la segunda parte son las siguientes. Primero que nada, vemos que el origen de las historias relacionadas con alienígenas tienen relación con el ocultismo y con la ciencia ficción. A raíz de todo el análisis que hicimos de la historia, de dónde venía, del origen, ¿no? ¿De acuerdo? Y aunque hayan personas que están involucradas en estas creencias, que estén honestamente equivocadas, como le dicen, existen personas, como yo creo en lo personal, von Däniken, que verdad engaña descaradamente, con un objetivo monetario detrás. Él gana mucho dinero haciendo esto. Otra de las conclusiones, bueno, no voy a hablar de las teorías de la raza porque no profundizamos sobre eso, pero la ciencia ha determinado que los grandes monumentos que se han construido han sido construidos por las mismas personas, por las mismas culturas que vivían ahí, a los alrededores de estos grandes monumentos. Es decir, los Moai fueron hechos por las personas que vivían en la isla de Pascua, no por un extraterrestre, no por otra civilización que llegó ahí a hacer estos grandes monumentos. Al igual que las pirámides fueron hechas por egipcios, no fueron hechas por extraterrestres. Eso es importante porque muchas veces se ve esto como un racismo, como personas que las culturas que están ahí no fueron capaces de hacer este tipo de monumentos. Entonces, muchas veces también se esconde un racismo, como el que también tenía la señora Blavatsky, vemos cómo se transmite esto, reflejado en este tipo de teorías. ¿Ya? Esas son las conclusiones en forma general.